Hola, buenos días, 14 de mayo, ya casi nos vamos a seguir trabajando. 14 de mayo de 2025. Tenemos estado de resultados proyectado, tenemos WAC, agregaríamos análisis de sensibilidad y agregaríamos escenarios, ¿sí? Y fin. ¿Cuánto les dio WAC y cuánto les dio CAE? ¿Ustedes son de qué proyecto? Tilapia y cachama. Como tilapia y cachama. Proyecto. ¿Cuánto les dio WAC? ¿Cuánto les dio CAE? ¿Ustedes son de qué proyecto? ¿De qué? De infusión. De infusión. ¿Cuánto les dio WAC? ¿Cuánto les dio CAE? ¿Y ustedes son de qué proyecto? ¿También del TEA de infusión? ¿De qué proyecto son? ¿Cuál? Atún. Atún en lata. En lata, ¿cierto? ¿Es en lata? Sí. Pues ustedes competir con Bancam y todo eso. Pero bueno, listo. No es como muy realista, pero bueno, hay muchas barreras de entrada, pero bueno, listo. WAC y CAE, ¿cuánto les dio? Listo. Ahora, dijimos que, bueno, por acá hay una hoja de flujo de caja, reducciones de flujo de caja. Y después, pues esta sigue al estado de resultados. Entonces dijimos que en estos flujos de caja, el flujo de caja libre o puro del proyecto se descuenta a WAC, y el flujo de caja libre del inversionista se descuenta a caso E. Se descuenta es traer a valor presente.
ya sabemos que esto es muy importante para hallar el valor presente neto, el flujo de caja libre del proyecto, y ese debe ser mayor o igual a 0. Y el valor presente neto, el flujo de caja libre del inversionista, pues también debe ser mayor o igual a 0. Si esto sucede, es factible financieramente o en lo financiero. El otro criterio de decisión, TIR, debe ser mayor a WACC si es en el flujo de caja libre o puro del proyecto, y la TIR debe ser mayor a caso E si es en el flujo de caja libre del inversionista. Si se cumple esto, es factible financieramente. Dijimos que estos son los dos criterios de decisión esenciales, ¿cierto? Pero que hay otros dos criterios que no son criterios de decisión, pero sí nos dan información muy importante. Otros dos criterios que nos dan información importante. Y estos son los criterios de decisión. Estos son los dos criterios de decisión. Que generalmente no se contradicen, a no ser que el flujo de caja sea muy extraño, ¿cierto? Generalmente, si es factible por valor presente neto, es factible por TIR. Y hay otros dos que nos dan información, que es la TIR modificado, tasa verdadera de rentabilidad, que si es el flujo de caja libre o puro del proyecto, debe ser mayor que el WACC, y la TIR modificada, si es del flujo de caja libre del inversionista, debe ser mayor que el caso E. Ese es el otro indicador. Recordemos que la TIR tiene una limitante, y es que supone que se reinvierten los excedentes de liquidez a la misma TIR, y eso no es cierto. Eso no es realista. Ahora, el otro es el periodo de recuperación de la inversión descontado, que es el número de años en el que se recupera la inversión, que no es un criterio de decisión como tal, pero sí nos da información importante para los inversionistas. Entonces les acabo de enviar esta guía de aprendizaje en esta secuencia didáctica del estudio de factibilidad financiero o la evaluación financiera. Y entonces este es el caso del metro ligero de la 80. Obviamente ahí en la guía es simplificado, ¿cierto? Simplificado más o menos realista, ¿cierto? Más o menos realista. Simplificado más o menos realista. En uno de los otros grupos están haciendo ese proyecto, están evaluando ese proyecto, ¿cierto? Entonces yo lo hago acá realista en la guía didáctica, pero básico, simplificado, para el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Entonces el objetivo es hallar el valor presente neto, hallar la TIR modificada y hallar el periodo de recuperación descontado de ese metro ligero al 80. Periodo de recuperación descontado. Y hacer un análisis de sensibilidad. Hacer un análisis de
sensibilidad con la función datos en Excel. La función datos en Excel. Ese análisis de sensibilidad puede ser univariado o bivariado. Excel solamente deja es o univariado o bivariado. ¿Listo? ¿Qué es un análisis de sensibilidad? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pues, ¿qué pasa si aumenta o disminuye la tarifa del Metro Plus, del Metro Ligero 80, perdón? ¿Qué pasa si disminuye o aumenta el número de pasajeros? ¿Qué pasa con qué? ¿Qué pasa con el valor presente neto? ¿O qué pasa con la TIR? ¿O qué pasa con la TIR modificada? ¿O qué pasa con el periodo de recuperación de inflación? Entonces hay que sensibilizar las variables clave de sus proyectos. Y por último cerraríamos entonces con el análisis de escenarios. Entonces, un análisis de escenarios. Y esos escenarios serían un escenario optimista, un escenario base, que es el que traemos construyendo, y un escenario pesimista. Y con eso vamos a hallar el valor presente neto y le ponemos una E, valor presente neto esperado. Ese valor presente neto esperado va a ser igual a el valor presente neto del escenario optimista por la probabilidad de ocurrencia del escenario optimista, más el valor presente neto del escenario base por la probabilidad del escenario base, más el valor presente neto del pesimista por la probabilidad del pesimista. Y eso se hace en Excel con la suma producto. Lo importante acá es que esto no es un juego, esto es construir flujos de caja, no es una cosa solamente matemática y de una planilla en Excel, es entender la realidad operativa del negocio, del proyecto, la realidad operativa. Entonces, ¿cómo se asignan estas probabilidades? Puede ser con panel de expertos, puede ser con ponderación de panel de expertos y según las realidades económicas y sectoriales, ¿cierto? Y las condiciones del sector, en este caso el sector transporte, de la ciudad, del crecimiento demográfico, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso no es asignarle ahí, hay que justificar muy bien. Ustedes deben justificar muy bien porque dan esas probabilidades, porque le dan 20% optimista, porque le dan 50% a base, porque le dan el 30% pesimista. Tienen que justificar si es por expertos y con las condiciones del mercado, del sector, en que están inscritos sus proyectos, los riesgos, etc. Entonces, esto es analizar los proyectos bajo el concepto ya no determinístico, sino bajo condiciones de incertidumbre. Incluir incertidumbre. Por ejemplo, como les acabo de mandar en las notas, ¿cierto? Esto es una simplificación en esta guía didáctica, ¿listo? Pero proyectar el flujo de caja es un arte en el Metro Ligero del 80, ¿cierto? No es tan fácil como vamos a mostrar acá. Del dicho al hecho, como es mi dicho, valga la redundancia, hay mucho trecho. Entonces hay que conocer la realidad. Usted para proyectar el flujo de caja del proyecto Metro Ligero 80, tiene que conocer el COMPES.
pues es la ruta de trabajo de cuáles son los desembolsos de la nación, del distrito, ¿cierto? Cómo se relaciona el proyecto con las entidades multilaterales que lo financian, etc. Conocer la realidad operativa del método. Entonces, en esa simplificación, pues yo supongo para armar un modelo básico y explicar hoy esos conceptos y cómo se hace el análisis de sensibilidad y el escenario, etc. Algo simple, ¿cierto? Por eso yo no doy fórmula. La fórmula siempre está ahí, es lo procesual, es lo importante, ¿cierto? Entonces, yo simplifico ahí y que se va a invertir tantos millones de pesos, ¿cierto? Nos interesa es evaluar el operador, o sea, el distrito, el Medellín, la empresa industrial y comercial del Estado que es Metromed, y los aportes iniciales serían lo que aportan esas Metromed y no la nación. La nación vamos a asumir que aporte 60 y Metromed 40 en ese modelo simplificado. ¿Sí? Y que los ingresos van a crecer de manera constante, etcétera, porque no hay gran crecimiento demográfico, etcétera. Ese estudio de mercado estuvo bien. Eso para simplificar. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo he conversado ahora con los del otro grupo que están modelando esto. Entonces, hay que proyectar ingresos, pero no ingresos solos, por tarifas. Hay que dividir entre troncales y retroncales. Porque las tarifas de los troncales son unos, las tarifas de los retroncales no, porque usted se monta y si hay conexión, eso tiene otra forma de proyectarse. Tienen que saber dónde van a estar las estaciones, en La Palma, etc. Entonces, hay que incorporar ese organismo de troncal y troncal. Por ejemplo, otra cosa importante para que los flujos de caja sean más realistas, en ese caso, que es el 27%, es que son dos tramos. Usted tiene un tramo que entra en operación y a los 3 años entra el otro. Eso incluye el flujo de caja. ¿Listo? Entonces, ya después hay que hacer las cosas mucho más realistas y así en cada uno de sus proyectos. ¿Listo? Entonces, de eso se trata esta ficha didáctica. Recordemos que CAPEX en este caso sería gasto de capital inicial, estudios, diseños, obras civiles, estaciones, vías férreas, patios, subestaciones, trenes, equipos tecnológicos. OPEX o Operational Expenditure, los gastos operativos para operar el sistema, salarios, energía, mantenimiento, seguro, limpieza, vigilancia, tecnología. Y vamos a, en este modelo simplificado, a suponer que es el 20% de los ingresos. Ingresos operacionales estimados a partir de la demanda diaria, 341.000 pasajeros estimaron los muchachos del otro grupo, según los barrios, pues, la América, etc. Pero eso está sobreestimado. Yo les dije, no, eso está sobreestimado. Hay un concepto, que es el concepto de captación. Y las cifras oficiales hablan de 150.000, 180.000 diarios, no de 340.000. Entonces hay que tener cuidado también con la demanda. Pero para simplificar el ejercicio, pues tomamos ese dato. Diferencia entre los ingresos operacionales y OPEX es la base para construir los flujos de caja descontados. Vamos a asumir que la tasa de descuento va a ser 14%, por eso es muy importante calcular cada sub P y WAC. Vamos a asumir acá en este modelo simplificado que el metro ligero el 80%, la nación aporta el 60% y el distrito y la empresa industrial y comercial del Estado, Metromed, el 40%. ¿Listo? En la realidad, todo el proyecto vale 6.4 billones de pesos y 3.4 lo aporta Metromed y el distrito y el resto de la nación.
Este es el valor, hay que hallar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, la TIR modificada. Metromed no es una empresa privada, ¿no? Metromed es una empresa industrial y comercial del Estado. Pero podemos evaluar la rentabilidad para ese inversionista, esa industrial y comercial del Estado. Pero la figura societaria es empresa industrial y comercial del Estado, no es privada como sociedad anónima, SAS, no. Es industrial y comercial del Estado, o sea que los excedentes, las utilidades, ¿cierto? Como SPM también, después se van a qué? Al distrito, al Estado municipal, estatal, al gobierno municipal, distrital, listo. Entonces, una pequeña consulta de conocimientos previos que ya hemos venido trabajando y vamos a la práctica. Listo, entonces veremos por acá. Tú, recuerda el nombre y la carrera, como siempre. Felipe, Ingeniería de Sistemas. ¿Cuál de los siguientes rubros corresponde al CAPES en el proyecto del Metro Ligero del 80? Costos de vigilancia, compra de trenes y construcción de estaciones, energía y limpieza diaria, salarios de personal de operación. Sin pastelear, sin pastelear. La B, bien. Compra de trenes y construcción de estaciones, listo, muy bien. Entonces, el CAPEX incluye inversiones iniciales como infraestructura, trenes, equipos, no costos operativos. Nombre y Valentina de Sistemas. ¿Qué representa el valor presente neto de un proyecto? La ganancia contable acumulada, el valor actual de los costos del proyecto, el valor descontado de los flujos futuros menos la inversión inicial, el ingreso total esperado neto del proyecto. La B, ¿no? A la B. ¿Qué presenta o qué representa el valor presente neto de un proyecto? La C. El PPN mide la creación de valor al traer los flujos futuros al presente y restar la inversión inicial. Recuerda la formulita. Bien. Nombre y carrera. Sebastián Palacio, Ingeniería Civil. Que implica una TIR mayor que la tasa de descuento. El proyecto genera valor, el proyecto es inviable, el valor presente neto es negativo, el riesgo es mínimo. La A, el proyecto genera valor. Entonces, si la TIR supera la tasa de descuento, el proyecto es rentable y crea valor. Bien. Tú, Juan José de Financiera. ¿Cuál es el objetivo del periodo de recuperación de la inversión descontada? Determinar la TIR exacta, calcular el valor presente acumulado, identificar el año que se recupera la inversión en términos presentes, estimar los ingresos brutos totales. La C. Sí, el periodo de recuperación de la inversión indica cuándo los flujos descontados igualan o superan la inversión inicial. 5. Paula de Ingeniería Civil. ¿Por qué
se utiliza TIR modificada en vez de TIR en algunos casos para calcular el CAPEX, porque la TIR no considera reinversiones a tasas realistas para descontar los números negativos, porque es más fácil de interpretar que el valor presente neto. La B, porque la TIR no considera reinversiones a tasas realistas. Sí, la TIR es más realista, TIR modificada es más realista porque considera una tasa distinta para reinvertir los flujos positivos. ¿Tú? Tomás de ingeniería civil. Tomás de civil. ¿Cuál de los siguientes corresponde al OPEX del metro ligero de 80? Compra de terrenos, construcción de viaductos, costos de operación diaria, mantenimiento de energía, estudios de prefactibilidad. La C. La C. Okay. El OPEX, Operational Expenditure, son los costos recurrentes de operación y mantenimiento durante la vida útil del proyecto. Bien. Otra vez por acá. Felipe, ¿cuál es el propósito del análisis de sensibilidad? Comparar varios proyectos, estimar la demanda exacta del proyecto, evaluar cómo cambia el resultado, modificar una variable clave, calcular el ROI contable. No. La C, el análisis de sensibilidad mide el impacto del valor presente neto, o la TIR modificada, o el periodo de recuperación de la inversión, cualquiera de esas variables, al variar una sola variable crítica, o dos variables críticas simultáneamente. 8. ¿Cuál de las siguientes variables tendría mayor impacto en el valor presente neto si se sobreestima? A, la tasa de descuento. B, tarifa promedio. C, número de estaciones. D, OPEX. La tarifa. La tarifa es clave ahí. Las otras también tienen impacto, pero la que más impacta ahí es la tarifa. La tarifa afecta directamente los ingresos, su sobreestimación distorsiona los resultados. Allá, ¿qué representa el valor presente neto esperado en un análisis de escenarios? El valor más pesimista del valor presente neto, el promedio ponderado de los valores presente neto por la probabilidad de cada escenario, el valor presente neto calculado por la TIR, la suma de las inversiones iniciales. La B. Bien, el valor presente neto esperado considera la probabilidad de cada escenario siendo una media ponderada. Allá atrás, porque es útil construir escenarios optimista, base, pesimista, para reducir el CAPEX, para cumplir con las normas legales, para simular condiciones reales de incertidumbre, para eliminar el riesgo financiero. La C. Los escenarios permiten visualizar cómo puede variar el resultado bajo diferentes contextos, bajo incertidumbre. Bien. Allá, si el escenario pesimista tiene una probabilidad del 50% y el valor presente neto es negativo, ¿qué efecto tendrá? Aumenta el valor presente neto esperado, mejora la TIR, reduce el valor presente neto esperado, no afecta el análisis final. La C. Sí, un escenario negativo con alta probabilidad reduce significativamente el valor presente neto esperado. Por acá, por este lado. ¿Qué herramienta de Excel se usa para automatizar el análisis de sensibilidad? Buscar B, tabla de datos, macro y sorteo. No. Tabla de datos. La respuesta es tabla de datos. La herramienta tabla de datos permite automatizar el análisis de cómo cambia el PPN o la TIR, la TIR modificada, con distintos valores. Listo, bien. Pasaron la prueba. Ahora vamos a la práctica.
vamos a la práctica. Listo, empecemos con Felipe. Felipe, acá, así ya está dando marcador. Entonces, Felipe, este ya es el flujo de caja. El flujo de caja, el metro líder 80 con esas simplificaciones. Obviamente, pues es más complejo. Pero entonces, tenemos algo de inversión que hace Metromed y el distrito, que es empresa industrial. Metromed es empresa industrial comercial del Estado, como acabamos de decir, de 1.3 billones de pesos. En realidad no es 1.3, sino 2.4. Y estos son los flujos de caja para simplificar, ¿cierto? Entonces, hallar el valor presente neto, hallar el valor presente neto, hallar el valor presente neto, igual. Entonces, BNA, ya nos acostumbramos BNA. BNA, listo, ahí está. ¿A qué tasa nos piden que descontemos? El 14%, entonces dale 14%, coma. Selecciona desde 1, o punto y coma, desde 1 hasta 30, listo. Cierra paréntesis, enter, cierra paréntesis, enter. Y por fuera de la fórmula, para que ahí en ese, por fuera de la fórmula, acá, por fuera, acá, más, y separan arriba en la inversión inicial de 1.3 billones de pesos, 1.3 billones de pesos, enter, listo. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta, el proyecto es factible financieramente, Listo. Si pues contractualmente se pudiera hacer, no se puede hacer porque hay un complex y toda la cosa, pero hipotéticamente, si contractualmente se pudiera hacer y el metro dice, no, yo ya no estoy interesado en eso, se lo voy a vender a un operador chino, ecuatoriano, brasilero, ¿en cuánto le tendría que vender el proyecto? ¿Ah? Pues lo construyó pero no lo va a operar, pues lo recibió pero no lo va a operar. Eso, o sea, en 637 mil millones de pesos más estos 1.3 billones que hay. Estas cifras están en millones de pesos, o sea, que 1.3 billones. Siempre que vamos a trabajar con esas cifras tan grandes, hay que trabajar los millones de pesos, porque si no, no nos calcula la TIR. Porque como la TIR es un proceso numérico, iterativo, en esas cifras tan grandes, eso se va hasta el infinito, pues no nos calcula. Entonces hay que dividirlo por 1 millón. Por eso acá está dividido por 1 millón, todas las cifras. Ok, listo. Dale Enter, pues dale Escape. Y dale el marcador a otra persona. Vamos así en ese mismo orden, ¿no? Listo, entonces, TIR, calcula la TIR. Igual, ¿cómo se calcula la TIR? Pues ahí sí se dale TIR, digítalo. TIR, valores, entonces desde 0 hasta ese flujo, hasta 30. Enter. Listo.
guarda y vuelve a abrir, guarda o revés, guarda y vuelve a abrir, guardar, y ahí está. Listo. TIR 20.90. ¿Qué significa esa TIR? ¿Qué significa esa TIR? Si la TIR es mayor que el costo de capital, que es 14%, entonces el proyecto es factible, es factible, es factible. Pon ahí, es factible, el proyecto es factible. TIR modificada, TIR modificada, TIR M, pero a este lado. TIR M, TIR M, TIR M. Igual todos los valores desde 0 hasta el 30, ¿listo? Pero él te pide tasa de financiación. En estos momentos no hay, pues estamos poniendo que no hay financiación, pero sí hay reinversión. Entonces, tasa de financiación te pide. Tasa de financiación no hay nada. De punto y coma, nada. Punto y coma, 0. Punto y coma. Tasa de reinversión 10%. 10%. Porque no se reinvierte a la misma TIR. 10%. Enter. 12.53. ¿Qué significa eso? Que no es factible. Porque la primera era Lo que pasa es que los criterios de decisión son estos. Los criterios de decisión son estos. pues solo se pone eso. Son estos y vamos a hacerlo ortodoxo. Y estos nos dicen que sí es factible o no. Entonces yo no puedo decir que no es factible cuando estos, que son los criterios de decisión, me dicen que sí es factible. Entonces, lo que me quiere decir eso es que si bien priman estos criterios de decisión, esta TIR modificada me está dando una alerta de que tengo que tener cuidado con la financiación, y con la estructura financiera del proyecto. Listo, entonces pongo. Entonces, me alerta sobre financiarme mejor a tasas más bajas, a tasas más bajas. ¿Listo? Y obviamente con una T sobre P mucho más eficiente. ¿Listo? Okay. Periodo de recuperación descontado, darle la marcadora allá. Periodo de recuperación descontado. Entonces, está claro que los criterios de decisión son estos y es como me dan información que me alertan sobre algo, sobre mejorar algo. Listo. Periodo de recuperación descontado. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay función automática. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el valor presente acá, flujo de caja descontado. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Igual, te paras en el 285 por, abre paréntesis, 1 más el 14%, que es la tasa de descuento, 14%, cierra, elevado al 94, o sea, P igual a futuro por 1 más I a la menos N, al 94, pero quítale el slash. Y el signo es menos N, llevarla menos N, y te paras en el 1, N es 1, Enter. Listo. Ok, y ya estiras la fórmula. Muy bien, listo. Ahora, el acumulado, entonces, igual, y te paras en 1360 más 250. Enter. Y ahora esta otra, igual, acá, 1109 más 219 punto S igual, y estiras. No, pero no desde ahí, eso.
estira, listo, ok. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el periodo, por ejemplo, la inversión? Dale para abajo. Dale para abajo, entonces ahí ya calculó, ¿cierto? Entonces es 8, que es donde cambia el signo. 8, que es donde cambia el signo. 8. Listo. Más el valor absoluto de esta cifra acumulada, que es de 37.084. Dividido este 87.695. ¿Listo? Porque es una interpolación lineal. Enter. ¿Listo? Pero yo necesito saber, dale enter. 8.42. Eso son 8 años, pero ¿cuántos meses son y cuántos días? Entonces, este decimal por 12. ¿Sí? Este decimal por 12. Y ahí nos da ¿qué? Meses. Enter. 5 meses y lo quiero en días. Este decimal por 30. Por 30. Enter. ¿Cómo se interpreta eso? 8 años, 5 meses y 2 días. Listo. Y si quiero graficarlo, pues lo grafico acá. El periodo de recuperación está entre el año 8 y 10. Está por acá. Listo. Ahí está la gráfica. Listo. Muy bien. Pasemos a esto. Dale el marcador allá. Atrás. Entonces, ya esto lo sabemos hacer, ¿cierto? Hay que proyectar con la realidad operativa del negocio. En el otro grupo hay muy complejo, un método de uno dice Marañón, porque Marañón se siembra y se demora 3 años en cosechar. Los grupos de caja son negativo, se coinciden. Y después de los 3 años se produce cada año. Y se hay variación climática, etc. Los escenarios, incertidumbre. Es muy difícil, pero es toda una técnica, pero también conocimiento del negocio. Entonces, ingresos. Entonces, acá tenemos para hacer el análisis de sensibilidad y escenario. Entonces, ingresos. En el año 0 hay ingresos, no, ese es el año base. En el año 1 sí habrá ingresos, sí, igual, ingresos. Estamos en el método ligero del 80. Tarifa, mire que no necesitamos fórmulas, por eso yo no enseño fórmulas, las fórmulas van a estar ahí, sino que usted conozca la realidad del negocio, cómo opera. Pues. Tarifas, esa es la tarifa, pero necesitamos ingresos por año, entonces por 341.000 usuarios en promedio diario que va a movilizar según estos muchachos, pero eso está muy sobreestimado. Listo, ¿y qué hace falta ahí? Si eso está en años, por 365, por 365 días. Listo. Ingresos, 300, ¿eso es qué? 56.000 millones al año, listo. Dale enter, ahí, y tienes que amarrar todo eso con F4. F4, listo, enter. Eso van a ser los ingresos, dale doble clic, dale, suelta. Listo. OPEX, ¿qué es OPEX? Operational Expenditure, ¿cierto? Los costos y gastos de operación. Costos y gastos de operación. Entonces, ¿cuáles serían? 20 amarras por ese, listo, muy bien. Ahí están entendiendo la realidad del negocio, listo. Ahora, flujo de caja proyectado. ¿Cómo es el flujo de caja proyectado? Te paras en cero igual, y te paras allá en el 1.3 billones, sí, enter, pero esa escala, mira que está diferente a la otra, ¿o no? O todo eso hay que dividirlo por 1000, o ¿cómo? Lo dejamos así, déjalo así, listo.
Entonces, ojo con las escalas, ¿listo? Entonces, ahí estamos trabajando en pesos todos, ¿listo? Pero quítale esos ceros después de la coma para que no te vayas a confundir con la escala. Seleccionalos, ok, listo. Ahora, ingresos o flujo de caja proyectado para ese año 1, 356 menos 71, enter, listo. Siguiente, estira, listo. Dale el marcador a alguien. Tu turno. Listo. Vas a hallar el flujo de caja descontado, entonces lo que está en cero ya está en cero, ya está descontado. Igual, y te paras en el 1360, es ahí, 1.000.000.000. Vas a descontar ese 285, entonces igual aplicas esta formulita, igual a presente por 1 más, la tasa ahí es 14, 1 más el 14%. Te puedes parar allá, eso está bien. Amarra ahí, amarra con F4 y el gorrito. Y elevado a la ¿qué? A la menos 1, a la menos 1, sí. Menos, pero no lo dijiste, sino que te paras allá en el 1. No lo dijiste, sino que te paras allá en el 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está el 1? Menos. Aquí. Sí, pero es menos, elevado a la menos 1. Menos 1. Enter. El año se amarra, ¿no? La única que se amarra ahí es que la tasa de descuento. La única que se amarra la tasa de descuento es de 4. Enter. Vamos a volvernos a ver. Estira la forma. Vamos a volvernos acá porque por acá, bueno, acá. Ah, no, ¿dónde fue? Que lo calculó también. Ah, bueno, pero acá no fue en la hoja o fue la entonces. Porque acá nada puede ser digitado, todo tiene que ser entrelazado, porque si no, cuando vamos a hacer las simulaciones se corta, no funciona. ¿Listo? Ahora, acumulado descontado, igual, te paras en ese tal, después sumas ese otro, 1.3 más ese, sí, está bien. Enter, haz una tercera, igual, S más S 1.1, Enter y ahí si estiras, listo, Enter. Listo, dale para abajo. Entonces lo que vamos a hacer en esta hoja es, pues tenemos calculado por acá el valor presente neto, ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Pero lo que vamos a hacer es, dale Enter ahí, el análisis de sensibilidad. ¿Cómo hacemos el análisis de sensibilidad? Entonces, párate acá, acá en este. Ahí, listo, ahí. Entonces, borra esto que hay acá, borra lo que hay acá, borra eso. Listo. Entonces vamos a decir, parte ahí, igual a, párate en el 2.858 que es la tarifa. Vamos a sensibilizar qué pasa con el valor presente neto si cambia la tarifa. Entonces, te paras ahí y le das por 0.9. 0.9 es como si la tarifa se hubiese reducido en ¿qué? En el 10%. Después sigues igual, te paras arriba, tal, por 0.95. 0.95 es como si la tarifa se hubiera reducido en ¿qué? En 5%. Y si quiere usted le da a redondear, ¿cierto? Porque usted no va a volver centavo. Igual, y te vas allá a 2.858. A la tarifa. Listo. Entonces, Enter. No por, es como si quedara igual. Listo. Igual. Ahora, igual, abajo en esa,
2.858 por 1.05. Es como si aumentara el 5%. ¿Listo? Igual en la tarifa y por 1. ¿Qué? Por 1.10, que es como si aumentara el 10%. O sea, estamos, la base se disminuye y se aumenta. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Copia esos valores, control C y los pegas acá, pero como valores. ¿Listo? Como valores. Entonces, para hacer análisis de sensibilidad por datos, hay que pegar los valores, no se puede ninguna formulita, tiene que ser con valores. Ahí sí, como están las cosas, ya tienes este que está llamado desde acá y seleccionas todo este rango, siendo los encabezados, y vas por datos, análisis de hipótesis, por ahí, tabla de datos. Y él te pide celda entrada fila, como estamos en análisis univariado, celda entrada fila no hay, mire que no hay, no se está moviendo sino la tarifa que está en columna. Entonces, celda entrada fila nada, porque estamos en univariado. Si hubiera bivariado, sí. Celda entrada columna, ¿cuál está en columna? La tarifa. Entonces, con la flechita vas y te paras arriba en el 2858 es, en la tarifa, arriba, en ese. Dale a aceptar y listo. Entonces, ¿qué pasa? Si la tarifa es de 2.532, entonces el valor de neto es de ese. Si la tarifa es así, es eso, y así. Entonces usted tiene que sensibilizar las variables clave y mirar en qué impacta en los valores entre neto, nativo, y eso lo puede hacer con las variables clave acá, tarifa, número de pasajeros movilizados, si opera los 365 días del año o no, cuando tenga financiación, si los créditos son más baratos o más caros. O sea, dejar las incertidumbres que puedan afectar, o la incertidumbre que pueda afectar las variables clave del proyecto y que pueda afectar la rentabilidad o el valor neto del proyecto. Y eso lo tiene que justificar. O sea, no es un juego de Excel, o sea, el Excel tiene que funcionar bien y nos ayuda, pero es usted el que interpreta, el que analiza, el que le pone las probabilidades a esos escenarios, justifica las probabilidades, etc. Entonces, denle por favor una leída a ese documentico de 29 páginas que les envié, que la noche haciéndolo, etc. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta última parte. Nos reunimos la próxima clase el lunes, el miércoles para resolver dudas, porque ya la otra semana es las presentaciones. Me voy a devolver la recomendación. Solamente alcancé ayer lo del grupo de las 8 de la mañana, que son muchos años, son casi 30. Ya sigo con ustedes y después sigo con el de los martes y jueves. Desde acá mañana creo que les estaré enviando ya la retroalimentación por la ruta. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Hasta luego. Buen día. Chao. Hasta luego. Gracias.